va entonces a asumir el espacio. Estamos esperando a que terminen de llegar los profes, pero yo creo que por respeto a ustedes vamos a comenzar en este momento. Entonces, Cristian. Estimado Alejo, aquí estoy. Muy buenas tardes a todos los profes. Gracias, Alejo, y a todo el grupo OAE, NAEC. Muy buenas tardes a todos los profesores. Gracias por estar aquí presentes. A Alejandro Valderrama y a todo el equipo NAEC y OAE Colombia. Es un honor para nosotros estar en este valioso encuentro que se hace con motivo de la sesión número 4. Vamos a presentar en términos generales a nuestras invitadas. Qué chévere hoy que haya mujeres presentes liderando esta parte, esta sesión de hoy. Entonces, profes, vamos a presentar aquí en general la historia, el tema de hoy, la historia de las ciencias y etnoastronomía, aportes a la enseñanza de la astronomía. Tenemos dos grandiosas invitadas, nuestra PhD, la doctora Kira Alejandra Sanabria Rojas, y también a la profesora Gloria Peña. Ellas se van a estar presentando más adelante también todo lo que hacen. Estaba viendo Alejo la hoja de vida de las profes y es inmensa, o sea, me tardaría medio evento presentando todo lo que hacen las profes, y esto es muy chévere porque realmente el tema de etnoastronomía y la historia de la ciencia siempre va a estar marcando en todos los que hacemos algo de astronomía, algo de física. Veo que la profe Kira es de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la profe Gloria Peña tiene experiencias en astronomía en INIRIA o AINIA. Y bueno, qué mejor que escucharlas a ellas mismas. Alejo, ¿qué opinas de nuestras invitadas que se presenten? Porque te lo digo, Alejo, leer toda su hoja de vida aquí no terminaría hoy. Y yo quiero es aprender, y me imagino que todos los profes también están como listos para todo lo que nos quieren contar. Entonces, adelante, profe Kira, adelante, profe Gloria, el auditorio de ustedes. Buenas tardes, les presento a Tara, después vendrá Kiri a presentarse también, mis dos hermosas gatas que todo el tiempo me acompañan. Pues, muchísimas gracias, pues es en primer lugar agradecerle a Daniel Valderrama quien me hizo la invitación a este espacio. Como tú mencionas, pues efectivamente no se trata aquí de demostrar todo lo que uno ha hecho, sino más bien como de compartir y de aprovechar la posibilidad de tejer sentidos, de tejer significados en esto que uno ha denominado no su profesión, sino su historia de vida, que es ser docente, formadora de maestras y maestros para las ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces, muchas gracias por el espacio. Excelente, profe Gloria. Adelante, para que nuestro auditorio sepa que vamos a compartir el día de hoy también. Gracias, profe Kira, muy amable. Hola, buenas tardes. Primero que todo, pues darle muchas gracias por brindarnos este espacio para mostrar un poco del trabajo que se lleva haciendo en el Guainía sobre la etnoastronomía y cómo los indígenas de nuestro departamento pues observan las estrellas y cómo la utilizan para sobrevivir. Entonces, muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces entremos en materia, profe Kira, pero cuéntenos un poco sobre ustedes, así, profe Kira, que estudiaron el pregrado, por qué ese amor por la educación, por la ciencia, por la enseñanza de la ciencia, lo mismo la profe Gloria, para que el público se entere de que estas dos famosas mujeres nos van a estar acompañando toda esta tarde. Ok, bueno, pues yo soy de formación, soy licenciada en química de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá.
Me interesé por la formación de maestras y maestros hace muchísimos años. Creo que también pues fui por casi 10 años docente de secundaria y de combinado con primaria. Y allí me di cuenta que si bien lo que hacía me gustaba, la vida me presentó una oportunidad para vincularme a nivel universitario y la cuestión fue que me quedé. Para mí la formación de maestras y maestros no es un tema menor. Definitivamente soy una convencida de que si tenemos profesionales que saben a qué van y que sin tener que sabérselas todas, como decimos en Colombia, cuando salimos del pregrado, sí es necesario fortalecer y aumentar los marcos teóricos para que se vuelvan robustos y con ellos pueda precisamente transformarse la escuela. A mí hay algo que me preocupa y que me ha preocupado siempre y es que si llevamos tantos años pensando en la educación y generando transformaciones en la educación porque la escuela finalmente no cambia. Entonces son transformaciones muy pequeñas, hay una alta resistencia cultural a hacer esos cambios reales. Uno podría dar aquí 70.000 justificaciones y todas son válidas. La cuestión es que pues, son los sujetos los que finalmente terminan como buscando la manera de movilizarse. ¿Por qué historia y por qué historia de las ciencias? Esa ha sido una pasión desde muy joven. Tuve la fortuna de tener maestras y maestros espectaculares en historia, en filosofía, en sociales y eso pues aunado, y yo no puedo desconocerlo, a mi carga cultural familiar, pues hizo de las suyas y me atrapó. Entonces en un momento dado del posgrado vi que podía articular mi cariño, mi pasión por la profesión, pero también que podía generar y aportar en la línea de investigación en el país y así lo hice. Entonces, este ha sido un caminar y yo lo que vengo a compartir hoy, pues es más como desde las voces de unos autores, como uno lo hace desde la rigurosidad académica, son autores a los que uno finalmente les está dando toda la credibilidad y hace suyo el discurso. Entonces, pues no sé cuánto tiempo tengo, qué hay que hacer pues para generar el espacio y poder pues charlar más adelante. Sí, profe, tenemos 1 hora y media aproximadamente. Y yo le voy a hacer una pregunta, Alejo, para iniciar después de una pequeña intervención de la profe Gloria. Levanten la manito aquí todos los profes, hay 35 profes, los que han ido a Irínida, Guainía. Con toda la sinceridad, yo nunca he ido, Alejo. Profe Gloria nos trae hoy una experiencia maravillosa, pero levanten la manito todos los profes que de pronto algún día han tenido la oportunidad de ir a Irínida. Yo no la puedo levantar porque nunca he ido. Y con esa intervención de la profe Gloria, empezaríamos con la profe Clira. Por ahí tenemos a una manito levantada. ¿Quién más? Sandra Milena. ¿Quién más? Levante la manito. 1 de 35. Bueno, Gloria porque está allá. 2 de 35. Yo nunca he ido, Alejo. ¿Tú has ido, Alejo? Bueno, y te doy gracias, Alejo, por invitarme hoy porque yo no tengo ni idea de la etnografía de esa región. He ido a otras, pero no. He ido a Guajira, pues por ser de la costa. He ido a la parte de la Guajira, a la parte de la región norte del país y un poquito aquí de los muiscas en nuestro entorno. Pero, profe Gloria, en breve, ¿qué nos tienes para hoy para que nadie se despegue de esta pantalla? E iniciaremos con la profe Kira. Gracias, Sandra, por levantar la manito. Gracias. Bueno, yo quiero comenzar con una canción. Entonces les voy a pedir a todos que le pongan muchísima atención a la letra. A la letra, de hecho, hace parte del acervo cultural colombiano de la costa norte nuestra. Es un porro, no de los porros que conocen en las estudiantes de la universidad, sino el ritmo costero. Entonces me voy a permitir
compartir la pantalla. Espero se escuche, por favor, me avisan. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Porque ya en este momento ya no los veo. Se escucha, profe, adelante. Perfecto, listo. Póngale cuidado a la letra. Despachemos un calabacito que sea alumbrado. Despachemos un calabacito que sea alumbrado. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. El compa Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Y una vez salió del monte para San Pues y allí no hallaba qué hacer cuando vio la luz prendida. Sí, señores, resulta que el compadre Menejo nunca había salido al pueblo y una vez salió en su burro prieto a San Pues. Cuando llegó era de noche y los focos estaban prendidos. A él eso le causó admiración y le dijo a uno que venía por la calle: mire, ¿dónde venden esos calabacitos alumbradores? El tipo le dijo: ahí enfrente. Bueno, él fue a la tienda y le dijo a la dueña de la tienda: despácheme un calabacito que sea alumbrado. Despácheme un calabacito que sea alumbrado. Calabacito alumbrado, dijo la dueña de la tienda. ¿Y esos cuáles son? Hombre, esos que están alumbrando la calle. Ah, bueno, se lo despachó y arranca con Menejo para la montaña. Cuando llegó donde la mujer le dijo: mujer, te digo que ese San Pues ahora sí está en adelanto. Hay unos calabacitos alumbradores y aquí te traigo uno para que le saquen la semilla y la siembre. Dice la mujer: uso, pero es que son chiquitos. Chiquitos, dijo compadre Menejo. No, mujer, lo que pasa es que están atropellando el verano, ¿oíste? Ojalá vieras el pejuco para que veas cómo está seco, no tiene ni una hoja. Listo, ya. Entonces, espero le hayan puesto mucho cuidado a la letra, porque definitivamente hablar de historia de las ciencias es hablar de lo que nosotros terminamos construyendo con respecto al entorno que tenemos. ¿Listo? Entonces, esta canción que fue escrita, vamos a ver cómo me va con el compartir pantalla por aquí. Pediré ayuda, auxilios, creo que es por acá. Y por acá tengo que irme en presentar. Y tengo que irme a modo de presentación. Me hacen un favor, me indican si ven, si ya están viendo completa la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, pero te sale en modo presentación, entonces vemos como ahí, va, a ver, ahí, ¿ya está? No, profe, se ve el letrero de vista de presentación. Ahí ya. Ahí ya, perfecto, bueno, listo, no nos pateó tan duro la tecnología. Entonces, pues la invitación de hoy es hablar de historia de las ciencias, de la etnoastronomía, y creo que pues voy a hablar de la historia de las ciencias, porque pues son esos aportes, como yo les mencionaba, a la formación de maestros en la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, cuando uno trabaja sobre esto, hay una configuración del conocimiento. Y esa configuración del conocimiento es aprendida. La cuestión es que eso que aprendemos nosotros todo el tiempo lo estamos relacionando con nuestro entorno. Traer el calabacito alumbrador es traer en parte mi historia personal de trabajo en
comprender y entender qué era eso de la epistemología, no como lo decían los Lelutier por allá en sus presentaciones, sino qué significa construir saber para interpretar el mundo. Entonces, como ustedes logran ver acá, por favor, si no ven, me indican, algo haremos, otra cosa nos inventaremos, ¿no? La historia del calabacito alumbrador es la historia de la inclusión del conocimiento de un pueblo mayoritario sobre otro pueblo minoritario, que tiene otras formas de relacionarse, de otras formas de configurar conocimiento, otras formas de construir relaciones con los demás y con lo que les rodea. Efectivamente, algunas personas desprevenidas dicen, ay, qué canción tan jocosa, sí, como cuando uno no tenía luz. Claro, hoy por hoy nosotros no concebimos un mundo sin luz, una vida sin luz. Pero la luz no es algo que hubiera existido siempre, sino que es un producto del conocimiento y es un producto de una cultura, no de todas las culturas. Entonces, cuando nuestro compay Menejo cuenta su historia de cómo se va del monte para Sampues, que es la ciudad capital, y lo que encuentra allí es una luz encendida, él no pudo decirlo desde otro lugar de enunciación diferente al que había configurado desde la experiencia de vida. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender siempre que entramos a un aula de clase. Nosotros no somos los que llevamos la luz del mundo. Aprendemos algo, reaprendemos, desaprendemos, abandonamos, retomamos. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a un grupo o nos enfrentamos al ejercicio de la enseñanza, siempre necesitamos cuidar que no seamos esos transgresores de las formas de comprender el mundo, simplemente porque nosotros creemos que lo que vimos es mejor que lo que tenemos. Si hay algo que nos ha costado como continente, nos ha costado como especialistas en educación comprender, es que las ciencias de la naturaleza y todos los conocimientos que hemos aprendido desde Occidente han transformado el mundo tal y como lo conocemos y eso es inevitable, pero definitivamente no son los únicos saberes que existen, ¿sí? Y por eso quise traer a colación el primer ejercicio de análisis epistemológico que tuve que hacer siendo estudiante de posgrado en la maestría. Esta era la tarea para decidir si nos quedábamos o no nos quedábamos en la línea de investigación de historia de las ciencias. Entonces, ¿esto a qué me condujo? Pues a tener algunas afirmaciones, algunas claridades y pues muchas preocupaciones. Entre ellas, entender que la historia como campo del conocimiento, es un proceso metacognitivo. Cuando nosotros hablamos de la metacognición, ¿de qué estamos hablando? De la interpretación, de la relación que hacemos de lo nuevo con lo que ya conocemos. No con lo desconocido, sino con lo que ya conocemos. Entonces, cuando hablamos de esa historia como proceso, pues no es un pasado como una secuencia lineal, que es un tipo de historia que nos enseñaron, un tipo de historia que se mantiene incluso en la actualidad en los procesos de formación inicial y que valida ideas como la transmisión, que la historia es el pasado, la historia es lo que ya ha ocurrido, la historia es lo que no podemos modificar, que es cualquier cosa menos una interpretación de la vida, del mundo, de unos sujetos que se encontraron en un lugar en específico. Con ello entonces en mente, ¿qué sí sería la historia? ¿No? Entonces, la historia, lo que sí es la historia es un proceso de investigación. Cualquiera que quiera trabajar o que quiera aprender sobre la historia, de hecho, porque
pues uno puede en algún momento iniciar ese ejercicio, es que sí es un proceso de investigación. Como es un proceso de investigación, entonces los datos no existen allí para que nosotros, como lo hemos dicho discursivamente, descubramos el conocimiento. No, no se trata de levantar el pedazo de tela que estaba cubriendo algo, como si estuviese oculto, sino que se trata de tomar esos fragmentos que hay de la realidad conocida e interpretarlos. Y por eso la historia es una interpretación de la realidad. ¿De qué realidad? De las actividades humanas. Y no de cualquier actividad humana, sino de aquellas que tienen un criterio, y es que son socialmente pertinentes y se relacionan con la conciencia humana. Claro, uno diría, bueno, tan difícil que es delimitar el concepto conciencia humana. En el caso de la historia de esa conciencia humana, estamos hablando del mundo cognoscente, de lo que decimos que es el conocimiento. La cuestión es que ese saber y esta interpretación que se produce en el tiempo genera unas concepciones y unos conceptos. Bueno, uno diría, pero ¿qué es concepción? ¿Qué es concepto? En el caso mío, yo parto desde el trabajo se me fue en este momento, bueno, de un francés quien habla de que las concepciones son esas interpretaciones que tenemos del mundo, pero que ellas se producen como un resultado de la interacción entre lo que yo creo, lo que yo veo y lo que yo experimento. Y que en ellos entonces se configuran esas relaciones sociales que tienen valor y que tienen todo el sentido cuando tienen valor, cuando les cobran valor. Si no tienen valor, se olvidan y por lo tanto no hacen parte de la dinámica social. Por lo tanto, ese concepto de tiempo es más una explicación sostenida en la temporalidad como un punto de referencia, que es importante para interpretar el fenómeno o el objeto en sí. Si no se le otorga ese criterio, entonces no tiene validez. La historia, ¿por qué se interesa entonces? Por aquello que es susceptible de ser leído, de ser analizado dentro de este proceso de investigación. Fenómenos, tanto naturales como sociales, las relaciones que hay con las corrientes de pensamiento. Entonces, aquí es donde se conecta con la epistemología, porque pues es eso que hemos aprendido sobre cómo se configura el conocimiento, tiene marcas en el discurso, tiene marcas en las acciones, tiene marcas en los productos. Así que yo necesito afinar mi lente para poder ver. Así que necesito identificar claramente a qué le denominamos la corriente racionalista, la corriente empirista, la corriente pragmática, la corriente positivista, la corriente inductivista, la corriente deductivista, porque sin ello es muy difícil entrar a revisar pues cuáles son esos fenómenos, esas relaciones, las analogías o las estructuras que se configuran y que se convierten en ese propósito de análisis. Entonces, la historia de la ciencia ya en particular, porque estaría dentro de ese concepto de historia general, ¿con qué se articula y de qué se interesa? Entonces, se articula con la sociología, con la economía y con la psicología. Trabajar en historia de la ciencia significa adentrarse en las corrientes antropológicas sobre la construcción del conocimiento. Se interesa por la ciencia, pero no cualquier ciencia, sino la ciencia expresada en el manifiesto del Círculo de Viena. En el manifiesto del Círculo de Viena, que fue publicado en 1929, entre ellos por Adorno, por Cohen, por Popper, por aquellos personajes que caracterizan este movimiento, ellos hablan de una ciencia unificada, el propósito de la universalización del conocimiento, es decir, que solo aquellos que cumplieran los criterios de universalización, de unificación del discurso,
de unificación de las prácticas sería denominado ciencia. Este elemento es fundamental porque es lo que muestra los tránsitos que ha tenido los resultados de la historia de las ciencias como una actividad humana y académica. Esta actividad de la ciencia unificada se centra en un elemento, y es que lo que busca es explicar la actividad científica, no el conocimiento científico, sino la actividad científica, que es la que le da el origen al conocimiento, y por lo tanto genera un proceso que conduce a resultados efectivos, o sea, no se consideran los fallos que se puedan dar en el trayecto. Esto también es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de una ciencia positivista, empiro positivista, estamos atribuyéndole una serie de características que me están diciendo que sostiene que la actividad científica nace en la actividad, en la interacción con el fenómeno, con el análisis. Y cuando se hacen los ejercicios de investigación en historia de las ciencias, pues todo dista muchísimo de esa mirada, que lo que nos permite ver es que efectivamente podemos decir muchas cosas, difícilmente las entendemos. Así que esta historia de las ciencias se centra también en las actividades y en los comportamientos asociados específicamente a los productos de Occidente. Cuando nosotros hablamos de la ciencia de Occidente, entonces lo hacemos porque estamos despreciando un conocimiento que ha transformado el mundo, que nos ha llevado a donde estamos. No, porque lo que es claro es que esta ciencia unificada condujo a una comunidad de seres humanos a la superficie lunar. Condujo a una comunidad de especialistas que son seres humanos a colocar sondas espaciales alrededor de la Tierra. Condujo a la sistematización de la agricultura. Condujo a la sistematización de la crianza de animales, e inclusive condujo a pensar en cómo podemos enfrentar el hambre en el planeta. Entonces, lo que sí es importante decir es que la historia de las ciencias no se encuentra en los libros de texto. No hay un solo libro de texto que haga méritos o que tenga unas trazas que busquen representarle el conocimiento que se está enseñando desde la historia de las ciencias. Lo mejor que encontramos es algo que se denominan trivias, como recordemos la fecha de hoy. El 5 de mayo de 1840, yo qué sé, estaba Lavoisier en su celda antes de ser decapitado, y le dicen, es el padre de la química. Y la cuestión es que no hay ni padres ni madres, porque allí hay una serie de elementos que entran a jugar entre lo que denominamos desde la sociología los círculos públicos y los círculos privados. Exactamente la misma referencia, incluso de la que hace Bourdieu sobre las marcas sociales, ¿no? Entonces reproducimos la estructura y al reproducir la estructura social, pues ella no va a cambiar. Y con aquellos personajes que nosotros tenemos, como los que representan a los científicos y a las científicas, pues son aquellos que pasaron del círculo privado al círculo público y se han mantenido allí. Entonces, esta historia de la ciencia lo que busca es reconstruir a partir del análisis de diferentes fuentes históricas con una intencionalidad lo que nosotros denominamos historia. ¿Qué sí es importante en el caso de las ciencias naturales llamadas química, física, biología, matemáticas, medicina, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica? Es que tú necesitas conocer sobre el campo. Porque para estudiar y para buscar esas fuentes documentales, pues tú necesitas saber qué estás buscando. Si no sabes qué estás buscando, es muy difícil descubrir, ¿sí? Entonces, vuelvo sobre ese elemento. Es muy difícil descubrir lo que yo no sé que existe,
Así que la historia y el conocimiento no nace desde lo nunca antes visto, por el contrario, nace desde lo que definitivamente conocemos. ¿Se necesita saber sobre filosofía de la ciencia? Sí, porque allí están los compromisos ontológicos sobre la sociedad, sobre los seres humanos, sobre la vida y todo lo que la representa. Y como ya lo había mencionado, pues en ella se articula pues, con estos campos del conocimiento que conocemos. ¿Qué pasa entonces con el nacimiento de la historia de las ciencias como un campo de conocimiento autónomo y de investigación? No tiene más de 200 años de trabajo, realmente, es muy joven, comparado pues con los campos del conocimiento que se trabajan allí. Como ustedes pueden ver en esta imagen, yo tomé esto que dice, elige tu carta. ¿Por qué? Porque parte de, digamos, de la oposición, que no es de ahora, que es desde sus inicios, es que a la historia de la ciencia se le atribuyó un criterio de metafísica, es decir, que no tenía los argumentos suficientes para demostrar causalmente cuáles son sus productos y que por lo tanto hacía parte de las ciencias ocultas. La cuestión es que cuando uno elige una carta, elige un destino. La palabra científico aquí es importante porque nosotros nacemos, crecemos y nos hemos educado en un momento donde la trayectoria de las ciencias es muy importante en la sociedad. Tiene un valor fundamental para cualquier ser humano que se encuentre sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, la palabra científico, no científica, sino científico, era asociado con sabio, filósofo natural, hombre virtuoso o cultivador, y no tenía el mismo estatus de un matemático o de un astrónomo. Nace a mediados del siglo XIX, más o menos en 1830, 40, se le atribuye a Willy Will el uso y la institucionalización dentro de la comunidad de especialistas. Porque había una necesidad cada vez más fuerte de denominar de alguna manera, o sea, ese es el origen de los conceptos de hecho, que nacen en el lenguaje cotidiano para podernos comunicar y comprender qué es lo que estamos diciendo, y era poder delimitar la profesión científica, tanto como fenómeno social, como para atribuirle una escala en la sociedad. O sea, cuando nace una profesión, ella nace porque hay una necesidad en la sociedad de hacer algo. Pero la cuestión es que en esta época los institutos de ciencia, pese a que existían incluso desde el siglo inmediatamente anterior, del siglo XVIII, como que son todo lo que se denominan la Royal Society, no era de dominio público. Al no ser de dominio público, pues por supuesto había necesidad de demarcar esa actividad que estaba cobrando una importancia en la industria que desde tiempos atrás no se veía. Entonces, terminaron, ¿cómo termina ello siendo visible? También es importante ubicar que el siglo XVIII y el siglo XIX se va a caracterizar por el pensamiento enciclopedista y el hecho de que se pudiera masificar la información a través de las imprentas le dio el sentido y el valor a las enciclopedias. Hoy por hoy, nuestras jóvenes generaciones a lo sumo encontrarán una enciclopedia o un diccionario enciclopédico en línea, mientras que los que son de mi generación, nosotros estudiamos y nuestras fuentes fundamentales de información eran las enciclopedias de determinadas editoriales. En esta enciclopedia, en el diccionario de biografía de científicos, terminaron escribiendo entre 1970 y 1980, que es bastante reciente, porque segunda mitad del siglo XX, son aquellas personalidades cuyas aportaciones a la ciencia fueron lo bastante señaladas como para suponer una diferencia claramente distinguible en la profesión o la comunidad del saber. Si nosotros leemos o pensamos un poco en esta expresión, comprendemos entonces por qué
pasar del anonimato al estrellato, como digo yo, era importante, o sea, tener la posibilidad de figurar en el círculo público era constituirse como científico y sobre todo hacer parte de un instituto de ciencias, que hay que decirlo, inicialmente pertenecían a las coronas de los reyes y posteriormente hicieron parte de las universidades más antiguas sobre la faz de la Tierra, que están en el continente europeo. ¿Qué pasa con este concepto de científico y por qué traerlo a colación? Pese a que se hace esa delimitación, el problema de las ciencias, del producto de las ciencias y de los científicos no es un asunto menor. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí tenemos uno de los tantos cómics o dibujos de Newton. Le atribuyen la ley de gravitación universal, las 3 leyes del movimiento, el cálculo diferencial e integral para precisamente estudiar el movimiento de las partículas, la teoría sobre el color por fragmentación de la luz blanca, y lo que queda alrededor de ellos son una serie de explicaciones que nacen en el contexto cultural. La cuestión es que estas imágenes, que es lo que uno finalmente termina encontrando en los libros de texto e incluso en las presentaciones de uno como profesor, para darle la introducción al tema de, ayudan a distorsionar la producción del conocimiento científico porque lo muestran como exitoso, lo muestran acabado, lo muestran hecho por una sola persona, como vemos acá, que representa, entre otras cosas, una élite, la élite, ¿no? Porque este personaje tiene una peluca, tiene un vestuario que representa estatus social. Y este estatus social pareciera que fuera suficiente para haber hecho conexión con las manzanas y haber logrado generar la ley de gravitación universal. A nosotros también nos hacían esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Newton hubiese vivido en Colombia y en vez de una manzana le hubiera caído un mango? Entonces, ¿sería que el Señor aparecería con un mango en la boca? Tal vez sí, tal vez no. Pero la manzana se convierte en un objeto icónico cuando lo que se pretendía representar es la relación de los objetos con respecto al concepto gravedad. Es decir, que de Newton solamente se conoce una parte de su historia, además porque esa fue una decisión política. Casi nadie conoce los estudios sistemáticos, las publicaciones que hizo alrededor de la alquimia. Entre otras cosas, eso hay que atribuírselo a los alemanes, ¿no? Quienes defendieron el trabajo de Newton a capa y espada, porque no hacerlo representaba dar un paso al costado en la carrera sobre el poder del conocimiento de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Era tanto como decir que lo que se había hecho 2 siglos atrás no funcionaba. Entonces, lo que aquí me interesa es decirles que todo este asunto de la representación, de lo que se le atribuye a este sujeto, si está solo, si no está solo, toda la simbología es un asunto de marcación cultural. Nosotros le otorgamos como sociedad un valor cultural. Y aquí viene otro elemento que para mí también ha sido muy valioso en la formación de maestras y maestros, sobre todo para aquellas y aquellos que se aventuran a hacer trabajos de grado, porque esto no se resuelve en 16 semanas en un curso de pregrado. Uno, si acaso, abre la puerta y muestra algunos elementos, pero definitivamente al necesitar reconstruir unos marcos de referencia robustos, pues 16 semanas es muy poco tiempo. De hecho, uno encuentra que estos estudios sobre historia de las ciencias, por lo general, los dejan a nivel posgradual porque se ve la necesidad de hacer la aproximación
para mejorar la comprensión de los profesores a propósito de la importancia que tiene para la didáctica, las didácticas en la enseñanza de las ciencias. Cualquiera de ustedes ha visto estas imágenes, ¿cierto? ¿A quien no le gustan las películas de ciencia ficción? A mí me encantan. Pero en ellos hay una carga simbólica fuertísima sobre el conocimiento de las ciencias, sobre el producto de las ciencias y sobre los sujetos que desarrollan las ciencias. El primero de ellos, es más, quiero ubicarme en la parte de abajo, donde está la imagen de la novela de Robert Louis Stevenson, escrita en 1886, como un señalamiento público y una preocupación pública sobre lo que estaba produciéndose en el campo de las ciencias naturales. El misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela del siglo XIX que cualquiera que se precie de decir que enseña ciencias debería haber leído, porque le da vida al un 80% de la producción de cine de ciencia ficción. Entonces, lo que en un momento fue un señalamiento público, igual que pasa con Frankenstein, igual que pasa con otras novelas que tienen esa intención desde la literatura, porque es que hay algo que también hay que decir, y es que trabajar en historia de las ciencias es aproximarse a diversos campos del conocimiento, entre ellos al arte, a todas las formas de expresión artística y a la literatura, porque allí quedan rastros de lo que en otro lado no está. Otra novela que es muy interesante de leer es La búsqueda de lo absoluto, de Honoré de Balzac, que es del siglo XVIII, y en ellos encontramos precisamente esos imaginarios que se van configurando culturalmente alrededor de quiénes producen ciencia y para qué producen ciencia. En todos los casos que tenemos sujetos solos, aislados, que paradójicamente tienen el cabello parado, en el caso de Einstein, ¿no? De mujeres que se visten hasta el cuello, que no usan maquillaje, que no tienen las uñas pintadas, como el caso de Marie Curie o Curie, como lo quieran mencionar. Y si ustedes se dan cuenta, también hay una característica que esa es una marca que uno puede identificar, y es que estas representaciones tienen, por lo general, un laboratorio de química en el fondo, porque no se abandona la subjetividad de la alquimia, pero la alquimia no es una, son las alquimias, porque cada continente desarrolló saberes al respecto. Entonces, la intención de poner allí estas imágenes es porque, ¿qué le dice a uno un profe? No, lo que pasa es que yo quería decorar la diapositiva para que no se viera solita. Pues cuando tú decoras la diapositiva para que no se vea solita, estás generando un tipo de marcación cultural. Y ese tipo de marcación cultural no es menor. Hay estudios de doctorado, de maestría, hay artículos, porque esto se viene trabajando con muchísima fuerza en los últimos 60 años. ¿Qué pasa entonces con estas demarcaciones y qué podemos hacer? Hay un elemento fundamental para el trabajo en la historia de las ciencias y es la demarcación desde el tiempo. Si hay algo que menciona Crack en su libro sobre Introducción a la Historia de las Ciencias, es que el tiempo es una marca, pero no hay un límite natural del tiempo. El tiempo es una producción humana, el tiempo es una producción cultural y por lo tanto tiene sentido en la sociedad donde se mueve. Uno diría, bueno, y entonces cuando yo celebro mi cumpleaños, ¿cuándo lo celebro? ¿Por el nacimiento en la fecha del calendario gregoriano o por el nacimiento en el calendario maya o en el azteca o en el chino? Y entonces este elemento que está estrechamente relacionado con el conocimiento del cielo, de los tiempos, de los cambios climáticos, tienen una estrecha relación con la manera como nosotros terminamos comprendiendo o explicándonos el mundo.
La historia de las ciencias y el tiempo se estudia porque hay asuntos que no pueden ser recordados, es decir, nosotros no trabajamos en historia porque todo el mundo lo recuerda, por el contrario, se trabaja es porque se ha olvidado. ¿Mm? Y entonces, ¿qué tipo de estudios se pueden hacer? ¿Solo los del pasado? No, se estudian incluso los eventos del presente porque ellos pueden ser controversiales. En el grupo de Historia de las Ciencias de la licenciatura, por ejemplo, trabajamos la controversia del antropoceno y se plantea como una controversia porque es que hay dos campos del conocimiento pugnando muy fuerte por entrar al círculo público. ¿Quién tiene la razón? Los geólogos que dicen que no hay forma de delimitar el tiempo en la geología, o los ambientalistas porque hablan de una transformación climática que no se ha registrado de la manera como se ha registrado en los últimos 80, 100 años. La cuestión es que los argumentos son válidos. Entonces, ¿dónde se está trabajando? Se está trabajando desde una perspectiva de construcción del conocimiento. Y por lo tanto, en estos estudios es inevitable la subjetividad. ¿Y por qué es inevitable? Porque como toda producción humana, es construida por humanos, argumentada por humanos e interpretada por humanos. Y por lo tanto, la objetividad es básicamente imposible. Algo que hace la ciencia unificada del Círculo de Viena es precisamente atribuirle el criterio de objetividad desde el estructuralismo y el trabajo con dos formas metodológicas de hacer investigación, que es el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Y se combinan, o sea, no va uno primero y el otro después, ¿no? Y allí tenemos también unos problemas importantes en la formación de los maestros, porque no todos entramos del secundaria siquiera comprendiendo de qué se tratan ellos, ¿no? Lo que sabemos son reduccionismos teóricos y es que inductivo va de lo particular a lo general y lo deductivo es que comienza en lo general y va a lo particular, fin de la emisión. Y es muchísimo más complejo que eso, porque son metodologías muy robustas. Por lo tanto, para trabajar en historia de las ciencias no hay una fórmula infalible, o sea, tú no puedes decir la ruta que yo acabo de escoger, esa es. Por esta ruta yo voy a descubrirlo todo, lo voy a demostrar todo porque yo sí tengo la razón. No. El pensamiento causal en algunos momentos es muy válido. Hay trabajos en historia de las ciencias fundamentados en fenomenología muy interesantes, muy fuertes, muy robustos, ¿sí? Hay otros desde el empirismo y el pragmatismo, pero que están conectados con fenomenología de manera importante, y hay otros que se movilizan hacia otras corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estudiamos todo, no se estudia el tiempo, se toman decisiones. Entonces, ¿qué propósitos o qué objetivos son los que persigue la historia de las ciencias? La historia de las ciencias tiene una intención y es que desde ella se comprenden las relaciones ciencia-tecnología-sociedad. Y se requiere una articulación con la filosofía de las ciencias y la sociología de las ciencias como un estudio metacientífico, es decir, como un estudio interdisciplinar, en el que la interpretación no se hace desde una sola arista, sino que se hacen desde varias. Por supuesto, pensar, ¿por qué no manejas CTSA, CTSI, CTSP? O innovación, política, ambiente, porque ellos son miradas específicas que se le atribuyen a las relaciones entre la ciencia y la tecnología a propósito de que surgen en una sociedad en particular en las que hay unas necesidades particulares y unas interpretaciones particulares. ¿Qué busca y qué ha logrado la historia de las ciencias? A aumentar la valoración de lo que se posee en la actualidad, porque se reconoce la trayectoria de la construcción. Hay algo que uno encuentra y a veces tiene que ver con las justificaciones que producimos, ¿no? Profe, lo que pasa es que en este colegio no hay laboratorio, aquí no se puede hacer ciencias porque no tenemos instrumentos. Pero cuando uno va, uno encuentra instrumentos abandonados en muy mal estado, que seguramente para hacer un estudio analítico o demostrar que se
valida el conocimiento con un campo de investigación en específico, en el que hay unos datos que tienen que obtenerse de la misma manera, con la misma medición, los mismos números, pues posiblemente eso no se logra ni siquiera en un laboratorio de investigación donde no se produce la enseñanza como propósito. Pero ese instrumento te está hablando, ese instrumento te está mostrando la trayectoria, te está hablando de una trayectoria. A mí me encanta mucho un capítulo de Gastón Bachelard sobre el racionalismo científico, porque él comienza el capítulo diciendo: a un museo de ciencias no se va a perder el tiempo, a un museo de ciencias no se va a esperar a que la lluvia pase, a un museo de ciencias se va a aprender ciencias. Entonces, ¿por qué? Porque incluso los instrumentos nos hablan. ¿Sirve de puente entre las ciencias humanas y las ciencias actuales? Sí, claro, porque es que cuando nosotros atribuimos, y yo creo que eso nos lo dejó clarísimo la pandemia con la producción, yo voy aquí tomando agüita caliente para que no se me seque la garganta. Disculparán, pero bien puedan tomarse su tintico. Entonces, ese puente entre lo que tenemos, si nosotros no hubiésemos tenido una comprensión que no es la misma que se produce durante la conceptualización de la vacuna, no hubiéramos entendido por qué se genera una competencia económica para la producción de la vacuna del SARS-CoV-19. Ni tampoco podríamos entender por qué en este momento se pueden medir los efectos secundarios. Es más, si los hay, incluso dudar de si la vacuna es efectiva o no, precisamente porque no hay una unicidad en el desarrollo del conocimiento de las ciencias. Están todos, nosotros somos no herederos solamente por nacer, sino herederos por habernos sido educados culturalmente en una demarcación cultural e histórica que es el conocimiento y el conocer el mundo desde Occidente. Siempre habrá una comunidad de especialistas no conformes con tan solo saber de la teoría, pues hay un gusto intelectual y un gusto estético por saber el origen. Yo hago parte de esa comunidad de no conformes con la sola teoría, no conformes con una perspectiva dogmática sobre el conocimiento. Entonces es comprender que hay una regularidad en las ciencias, pero esa regularidad que se ve no es lineal, sino que hay unas condiciones que han favorecido esa regularidad. Y comprender las regularidades es lo que me interesa. Por supuesto, esto conduce a tener una concepción menos dogmática sobre las ciencias, como les mencionaba. Entonces, la ciencia como religión, claro. Entonces, es que si no está respaldado, o sea, y ustedes lo pueden ver en las propagandas. La propaganda de FAB de hace un año es buenísima. El niño que llega con el paquetico de jabón y le dice a la mamá: esto va a solucionar tu problema con la lavadora. Este jabón es muy bueno, está científicamente comprobado. O mejor aún, una propaganda viejísima cuando le dicen: elimina toda la grasa de tu abdomen con las pastillas del Redufafa, ¿cierto? Entonces, ¿con qué terminan la noticia? Con un sello circular de marca registrada que le dicen que eso le va a salvar a usted de lo que usted no entiende. Entonces, si las ciencias naturales nos sirven para que nosotros tomemos decisiones informadas, nosotros no estamos cumpliendo nuestra función como educadores. Entonces, es recordar también que no es el pragmatismo la única ruta de producción del conocimiento y que la enseñanza de las ciencias con una base en la historia se hace con base en unos estudios específicos. Aquí es importante también entender que, por supuesto, el trabajo de Asimov fue importantísimo para el habla hispana. Asimov, como un divulgador de las ciencias, tuvo un impacto significativo, pero él no es el único que ha escrito. Está la historia de las ciencias de René Tatón, está la historia de la química de Leicester, el panorama histórico de la química, que son, pues digamos, son del siglo pasado, pero en la actualidad existen
producciones que se han resignificado y que por supuesto pues los latinoamericanos no tenemos acceso, excepto una historia que de hecho la tengo por acá, es este libro. Este libro se encuentra una versión anterior a ella en PDF, que es La ciencia a través de los tiempos de Ático Chazot, profesor licenciado en química de Brasil, quien tuve la fortuna no solamente de leer y tenerlo como asesor de mi tesis doctoral, sino como evaluador. Entonces, es esa otra mirada para resignificar ese conocimiento que tenemos en Latinoamérica, es decir, en Latinoamérica, los pueblos que vivían en Latinoamérica no produjeron conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos las yupanas, que son unos tipos de ábacos que utilizaron en los pueblos andinos, o que tengamos balanzas analíticas hechas en palma o en maderas muy fuertes que cabían en la palma de la mano y que eran las que llevaban los nómadas para poder comercializar con los pueblos que se encontraban sobre la ribera del Pacífico? O de pronto encontrar el kipi que es la lectura con los nudos que se atan a la cintura para tener un control de lo que comercializaban y de los animales que llevaban al pastoreo. Entonces, ese abandonar los hitos del progreso no es porque el progreso no se necesite, es que el progreso es un concepto mercantilista que nos habla de la producción económica, pero no necesariamente nos habla del avance del conocimiento, ¿sí? Y por lo tanto, desde la historia de las ciencias es lo que se refuta, es el concepto de evolución, o sea, un conocimiento que está en constante avance. Y lo decimos, mis estudiantes llegan a historia y dicen, profe, es que las ciencias están en constante avance, no se han detenido. Bueno, ¿desde dónde me estás hablando? ¿De qué tipo de sistema teórico estamos hablando? Porque si es desde la química estructural, la que enseñamos en secundaria, yo puedo decirte que es la misma química del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Mm? Y que cuando ya entramos a la química analítica, estamos hablando de la química del siglo XX y un poco de la del siglo XXI. Sin embargo, eso no entra al campo del conocimiento en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque mientras no se ha validado por la comunidad de especialistas, no hace parte del acervo cultural. Y por lo tanto, si no hace parte del acervo cultural, no hay una importancia para su enseñanza. Entonces, ¿cuál es la función de un historiador o una historiadora de las ciencias? Analizar los datos, como ya les había contado, que tiene a su alcance según las prioridades de lo que desea establecer, y el análisis que termina siendo refleja la cosmovisión del historiador, es decir, de mi carga cultural, de mi estructura cognitiva, de mi cristal con el que quiero leer y cómo quiero articular estos datos. Ahora bien, todos los datos son escritos, la mayoría, lo que tiene que ver con las ciencias del occidente, sí. ¿Para qué sirve? Porque el historiador también ayuda a reescribir la historia del mundo. O sea, yo creo que si hay algo que nos ha quedado claro, incluso con las transformaciones de los últimos 50 años, es que la historia que a nosotros nos enseñaron es la historia del conquistador. Es la historia del que venció, no la historia del vencido. Y allí nosotros, desde esas perspectivas decoloniales, tenemos una responsabilidad. Es más, si la queremos asumir, porque si no la queremos asumir, pues también está en nuestro derecho no hacerlo, ¿sí? Pero cuando uno habla por lo menos desde los compromisos que tiene el programa de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, allí hay un compromiso para la decolonización del conocimiento. ¿Mm? Por lo tanto, no es un... ¿Aló? Mi profe Kira, ¿cómo estás? Profe Kira, ¿cómo estás? Bien, nos quedan como un minutito, por favor, de intervención para que te puedan hacer unas preguntas el público. Ok, voy a dejar de compartir para poderlos ver. Claro, sí, esto es interesante porque yo tomé notas acá desde que mostraste la canción de Calixto Ochoa, todo ese recorrido de qué es la definición de científico, y la pregunta que pues, obviamente tenemos todos los que estamos acá,
Sabemos que historia de la ciencia es lo que estudiamos física o una carrera de ciencia. Sé que tenemos muchas preguntas para ti y nos gustaría saber si alguno de los docentes que están acá presentes tiene de pronto alguna pregunta para la profe Kira y se la pueden dejar también en el chat porque 45 minutos para la profe Kira y todas sus enseñanzas es muy poco, ¿cierto? Para lo que nos quiere enseñar. Vamos a tener que invitarle a Alejo a un encuentro pedagógico y presencial. Bueno, ¿tienen preguntas para la profe Kira? No sé, profe, por acá dicen que si puedes enviar una lista de los libros que ha mencionado en tu intervención. Sí, mira, la bibliografía es muy vasta porque en Historia de las Ciencias hay, digamos que en este momento podemos encontrar 3 líneas de trabajo. Está la línea de trabajo norteamericana, está la línea de trabajo europea y está la línea de trabajo latinoamericana. ¿Y nos las podrías compartir, profe, de pronto en el chat aquí o en el grupo de todos los maestros para que ellos sé que hay muchos que les gusta esa literatura? Ok, y tienes otra pregunta. Ok, espérate a ver. Dice, ¿cómo se puede relacionar la historia de la ciencia local con la epistemología que se lleva enseñando en los colegios? Mira, ese es el reto. Ese es el reto. Porque cuando yo hablo de los contextos culturales, estoy hablando de que ese conocimiento que estoy diciendo que es muy valioso, necesita ser articulado con el contexto en el que se encuentran nuestros estudiantes. Si eso no se hace, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos diciéndole a los estudiantes que para poder analizar el crecimiento de los árboles nos toca ir a ver un abeto, y los abetos no los hay en Colombia, por ejemplo, ¿sí? O que estamos hablando de los lagos, pero al lado del colegio no hay un lago, hay un río, hay una charca, hay... Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos entender es que el conocimiento científico se ha producido desde la lectura del entorno y que ese conocimiento, yo les digo a los estudiantes, hay algo que cuando yo entendí que el conocimiento de las ciencias no era hecho por genios ni traído por extraterrestres, entonces existía la fuerte posibilidad de que yo pudiera aprenderlo. Otra cosa es cuánto me demoro. Entonces, ¿qué hace un profesor de ciencias? Reducir los tiempos de comprensión. Pero para reducir los tiempos de comprensión necesita conocer cómo se construyó el concepto. Es más, cuando hablamos de modelos y modelación en ciencias, estamos hablando de la representación científica. Y la representación científica es lingüística, es icónica, es simbólica, es analógica. Entonces, claro, eso obliga a tener que reestudiar lo que yo dije que aprendí. Inclusive, yo creo que por acá veo algunos compañeros que están conmigo, que han pasado conmigo en historia, creo, ¿no? Hay un ejercicio que yo les pongo a ellos cuando comenzamos este trabajo y es, hazme un mapa conceptual de lo que tú dices que sabes. Escoge un aspecto del conocimiento de las ciencias que es de tu interés y explícalo a profundidad. Perfecto. Y es como si yo los desnudara. Es como si los desnudara porque nuestra forma de aprendizaje ha sido de transmisión, se privilegia la información, no se privilegia la construcción de problemas, no se privilegia la reflexión sobre lo que a mí me están diciendo. Entonces, la historia de las ciencias aporta elementos que pueden ser muy valiosos para hacer esos tránsitos de comprensión. La cuestión es que hay que meterse en el cuento, hay que meterse en el cuento. De hecho, lo que ha hecho el examen de Estado es utilizar los contextos colombianos geográficos, medioambientales, económicos, para contextualizar la manera como evalúan a los estudiantes, ¿no? Entonces, eso por supuesto también ha generado un reto para los maestros en ejercicio, para las maestras en ejercicio,
porque es Hey, entrar a movilizar lo que hemos aprendido hacia otros lugares de enunciación, de explicación. El tener que aceptar que nos toca aprender a hacer preguntas y que con 3 preguntas no se logra, que incluso uno tiene que, como los hijos, hacerse cargo de la pregunta, construir la explicación y defender la explicación. Y por eso, profe, aquí en este chat yo sé que ahora con tu intervención va a estar lleno de no 3 preguntas, sino muchas preguntas, que nuestros 53 invitados, que felicitamos a todos esos profes que se conectaron y van a poder hacerles preguntas a la profe para que pueda ella responderlas, ya que tenemos también a otra de nuestras invitadas y para que los tiempos sean en lo que hemos planeado. El tiempo, tú hablabas del tiempo, sí, uno a veces Sí, correcto. Y la nuestro clase de tiempo 40 occidental minutos, de es 30. fragmentario. Sí, nos toca, mejor dicho, como que tratar de dar todo en ese momentito Bueno, y entendemos. Se nota que es profe la hay profe, ¿cierto? dos. Que uno se acabó la clase y sonó el timbre y sigue la clase. Muy bien. Exacto. Entonces, no existe una ruptura de la historia de las ciencias a nivel actual con lo escrito en el siglo pasado. Dice, el reto es como científicos aprenden también sobre la historia local y a la vez lograr relacionar estos 2 aspectos de manera adecuada para poderlo enseñar. Bueno, la cuestión es hasta dónde nosotros necesitamos enseñarlo todo. ¿Sí? Yo creo que eso también es muy importante. Hasta dónde nosotros necesitamos enseñarlo todo, hasta dónde la historia local nos ayuda. Porque pues eso también tiene unos compromisos de responsabilidad y tiene que ver con la pregunta que hace nuestro querido Juan Carlos Arias, ¿sí? Si no hay una ruptura, la cuestión es que hay diferentes tipos de historia y los productos de la historia no son los mismos, porque desde que nace la escritura y se constituye a través de la imprenta, la historia se convierte en un espacio para producir saber. Entonces también ha habido tránsitos sobre la comprensión de la historia. Por esa razón es necesario reescribir la historia, de cuando en vez. ¿Puedo continuar? Y no. Profe, bueno, tenemos otra invitada. Como tenemos otra invitada, yo sé que muchos de los que están aquí presentes van a querer contactar a la profesora Kira Zanabria. Así que, profe, en el chat compárteles tu contacto, tus redes sociales, tu correo electrónico, para que también si te quieren abordar y hacer más preguntas, lo pueden hacer, porque yo sé que salen muchísimas preguntas de lo que has intervenido en el día de hoy. Bueno, de hecho, sí. yo tenía muchas y no las puedo hacer por tiempo y porque tenemos a pues nuestra si te siguiente parece, invitada. podemos dar el cierre. Paso al cierre, no hay problema. Pero en un minutito, mi profe, para que pueda Dale, no voy a cumplir el compartir tiempo, ¿vale? pantalla. No voy a Vale. compartir En un pantalla. minutito, mi profe. Vale, Ok, porfa. entonces mira, ¿Vale? entre las cosas que quería decir a propósito del tema, a modo de conclusión, es que la historia que conocemos es la occidental y que ella habla de otro mundo, con unas construcciones de saber frente a un proceso de colonización que nos reclama que nosotros generemos los puentes interculturales que tienen otros ritmos, que tienen otros tonos, que tienen otras experiencias y unas perspectivas de diálogo. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender sobre esa historia estructuralista con una mirada epistemológica y hacer el tránsito, si es de nuestro entender y de nuestro querer, hacia los pluralismos epistémicos. Los pluralismos epistémicos nos hablan de estas otras formas de trabajo que son lo que está en la cultura, lo que tenemos en todos los pueblos, y en los pueblos definitivamente si hay algo a propósito de la astronomía es que el cielo se convirtió en un referente social y el cielo se ha convertido en una bitácora que regula las prácticas sociales de las comunidades, independientemente del lugar del mundo donde se encuentren. Entonces, no todas las comunidades hacen referencia al cielo como un punto para construir la explicación del universo. Muchas comunidades solo utilizan el cielo para una cosa, para vivir y vivir bien. Muchísimas gracias. Creo que la profe se merece un aplauso virtual.
Gracias, profe Kira. Queda pendiente en tu agenda y los profes puedan contactar a nuestra profe. La profe termina con algo bonito que habla acerca del cielo y de la conexión que hay entre nosotros como seres humanos y el cielo, y por eso tenemos a nuestra siguiente a hablar de etnoastronomía, y pueden ir haciendo más preguntas en el chat, profe Kira, para que usted pueda seguir respondiéndole a este público que se está, para que la profe te la pregunte, ¿vale? Para que te la responda la profesora Kira por internet, por el chat, ¿vale? Profe, plantea la pregunta. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Gloria. Hay un poquito de estática, pero te escuchamos, ¿vale? ¿Ahí mejor? Okay. Adelante, adelante, sigue. Voy a presentar entonces. ¿Me confirmas entonces si ves ya la pantalla? ¿Ya la pueden ver? Sí. Correcto, adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Gloria Peña. Soy físico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hace como 3 años empecé a trabajar como docente en el Guainía. Se dirán por qué el Guainía, y es pues porque yo soy de allá. Soy de Guainía, y entonces pues cuando terminé mis estudios regresé a mi departamento. Ok. Cuando regresé, perdón, que se vuelve. Presentación. Ok. Cuando regresé a mi departamento, pues como estudié física, entré trabajando en el área de física de bachillerato, y allí conocí un grupo de investigación que empezó más o menos en el 2019, 2018, con la profesora Andrea Navarro, que es la que se encuentra a la izquierda en la imagen. Ella empezó un grupo de investigación en etnoastronomía, donde se enfocaba en tratar de investigar cómo los indígenas del departamento utilizaban la astronomía para sobrevivir, para cómo la utilizaban, ya que pues ellos no sabían esto de los griegos ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo era su interpretación de las estrellas? Luego pasó la pandemia, y pues ustedes saben que en la pandemia muchas cosas se detuvieron, como este proyecto. Y da la casualidad que justo después de la pandemia, pues yo regresé a Iniria. Allí conocí a la profe, y también ingresó la profe Sandra Ortiz. Entonces con Andrea y Sandra reactivamos el grupo, al cual llamamos Umavari, que es el de la imagen que estaba al comienzo de la diapositiva. Este año pues ya se ha incluido la profe Elizabeth Toledo, y pues esto lo hago como recargo, trato de mencionarlo pues porque no es un trabajo que he hecho sola, es un trabajo que lleva mucho tiempo haciéndose, y pues que hay muchas personas implicadas, y no solamente profesores, sino también hay muchos estudiantes que están detrás de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando lleguen las experiencias significativas les contaremos cómo se ha realizado, qué se ha hecho, todo lo que involucra en esas experiencias que después vamos a narrar, que si no estoy mal es en noviembre. Ok, esto se ha hecho todo con la institución educativa La Primavera, ubicada en Inírida, Guainía.
por si hay alguien que de pronto, de casualidad, no recuerde dónde está el Guainía, pues el Guainía es este departamento en rojo, y Mérida está como arriba, como si tuviera un ojito en la parte de arriba. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que se ha hecho es ir a las comunidades indígenas, hacer entrevistas a los sabedores de cada comunidad a la que hemos visitado. Especialmente hemos trabajado con 4 etnias, que son la Curripaco, Piapoco, Puinabe, Sicuani y Cubero. Pero hay muchas más en el departamento. O sea que trabajo es lo que hay. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por pulir. Tenemos la suerte y la ventaja pues, de que este departamento pues, es muy rico a nivel cultural en todos los saberes de los indígenas pues, de esta región. Ok, aquí hay una foto donde estamos hablando con una de las sabedoras, siempre para identificar las estrellas que ellos nos dicen que ven, las constelaciones que ellos interpretan. Hemos utilizado Stellarium y pues las tablets, entonces es una gran ventaja pues para nosotros. Aquí también ellos, como hablan lengua y escriben diferente, pues ellos mismos nos han escrito los nombres de las constelaciones que ellos tienen y pues las figuras que ellos ven. Entonces empecemos ya con la etnoastronomía. En la etnia Puinabe hay una constelación que se llama Kutwikurut. Bueno, yo la verdad no sé pronunciarlo, qué pena tratar de atreverme a hacerlo, pero pues ahí está escrito y como se ve significa estrella de verano, solamente aparece en esa época. Para nosotros generalmente lo conocemos como Urián, pero para ellos es esa estrella, ¿ok? Lo que ellos ven es como si fuera un número 5, son las tres estrellas del cinturón de Urián. En la parte donde viene el 5 está la nebulosa de Urián y si uno lo acerca, pues mira que hay como una forma, como una curva, entonces efectivamente parece como un 5. Entonces, ¿qué significa para ellos esta estrella? Ellos interpretan esta constelación como el comienzo del verano, ¿sí? Entonces empieza a aparecer a finales de noviembre. Cuando digo empieza a aparecer es que es como a las 7 de la noche más o menos, cuando ya se ha oscurecido, que la ven nacer, ¿ok? Y para ellos significa que es una época en la que empieza la época del conuco. Entonces ellos, como se viene este calor, el verano, tumban las plantas y cuando ellos tumban los conucos es como la siembra, como el espacio en donde ellos siembran, ¿sí? Los cultivos, pues. Entonces ellos cortan y pues el mismo calor hace que todo esto se seque y ya cuando los conucos están bien secos y ya están, bueno, eso también se quema, ya en los meses posteriores a eso, ellos ya empiezan a sembrar la yuca brava. La yuca brava es una yuca muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a comer, que es la yuca dulce. Esta yuca brava es una yuca venenosa que los indígenas de la Amazonía la saben preparar y le quitan el veneno que esta tiene. Entonces, y es su fuente de alimentación. Es lo que para uno generalmente es el arroz, no todos los días come arroz, pues para ellos eso es la yuca, se llama manioc o casabe, ya hay muchas preparaciones. Entonces, esta constelación es muy importante porque da el inicio a poder producir su alimentación. También por esta época se ven muchos huevos de tereca. La tereca es una tortuga. Entonces, más o menos en diciembre, en enero, ellos dicen, uy, ya sale esta constelación, entonces ya podemos ir ya casi vamos a poder consumir los huevos de tereca. Y pues también cuando está a finales ya en abril, finales de abril, que es cuando ya la ven lo más tarde, casi que ya después no se mira. O sea, digo, ya es muy, muy tarde, porque a las 12 de la noche creo que es, pues ya es muy tarde. Entonces,
les avisa que ya viene la época donde va a empezar el invierno y pues es donde los peces empiezan a poner huevos. Y pues nosotros sabemos que para que los peces perduren, pues no se debe pescar en esas épocas, ¿no? Entonces también eso les avisa según la hora del día. Ok, de esta misma etnia hay otra constelación que es como, la ven en el nombre grande, que es estrella, bueno, como la constelación de aves y peces. No es una figura como tal, es solamente Vega y Arturo que ellos ven, nada más. O sea, no hay figuras, no hay nada, solamente es como, esas dos aparecieron, entonces ya estamos en esta constelación, ¿vale? Esta constelación aparece en mayo y es la que avisa de la migración de aves, es cuando aparece la garza blanca, ahí también en Coro, y pues como les decía hace rato, como este es mayo y la anterior era a finales de abril, pues ahí está directamente relacionada, es cuando los pescados empiezan a poner huevos. No quiere decir que sean todos, son algunos, porque ya uno se da cuenta que es como mayo, junio, julio, la época así. Pero entonces es como ese inicio. Ok, también tienen otra constelación que nosotros generalmente la conocemos como las Pléyades. Ellos también, pero la llaman Pusum, que significa guabina. La guabina son unos pescaditos, pero entonces ellos la ven como, pues, yo creo que casi todos, si somos admiradores de la astronomía, hemos visto las Pléyades y nos causa curiosidad ver ese montón de estrellitas lindas, pues ellos la ven como un pescado y suele aparecer o les marca la época de septiembre, donde aún hay mucha agua, pero no la suficiente, o sea, ya ha pasado el invierno. ¿Ok? También ellos tienen interpretaciones de la luna. Entonces, por ejemplo, en la luna llena, cuando lo que los hombres digan es lo que se cumple. Así tiene que ser. O sea, es como, porque estamos en luna llena, me tienen que obedecer. Ellos mandan, bueno, algo así. También para la luna llena, la masa de la yuca crece más. Entonces, es bueno en esa época empezar o sea, como amasar, que como que se infla más, según lo que ellos dicen, pues. Cuando ellos, no sé si ustedes algunas veces se han dado cuenta que la luna a veces tiene como un aro alrededor, como si tuviera un anillo. Entonces, ellos dicen que este aro significa que es porque a una niña le va a llegar el periodo, es esa época. Ok, eso es por el lado de la etnia que ya les decía, y aquí tenemos otra etnia que es la etnia sicuana. Ellos utilizan, bueno, ellos cuando nosotros vemos a Orión, ven solamente esta figura, que son las tres de Orión, las tres del cinturón de Orión, que son las más conocidas, y una diagonal. Las tres del cinturón de Orión son hombres, y la otra, la que está más alejada, es una mujer. Entonces, como la mujer que va a los tres hombres, o algo así. Sí, como que comparte con ellos. Pero pues ahí se ve algo muy claro, y es que los hombres están en un lado y la mujer está en otro lado. No sé si sean todas exactamente, pero por ejemplo en esta etnia nos decía la persona que nos narraba que es marcado como, ¿cómo se dice? El feminismo, el machismo más bien, el machismo, donde los hombres aquí solamente pueden tocar unos instrumentos, solamente pueden hacer ciertas cosas y las mujeres no. Entonces, en esta constelación se mira un poco eso, como que los hombres están totalmente a un lado y las mujeres en otro lado. Entonces es un reflejo de su cultura. La luna llena para ellos es una época en la que si se corta los árboles para la casa o para alguna construcción, no es buena, porque le va a aparecer muchos gorgojos. Nosotros generalmente también asociamos cosas como el corte del cabello o cosas así, ¿no? Pero pues ellos lo utilizan más como para sus cosas diarias. Entonces no se debe cortar los árboles en luna llena.
tampoco está recomendado sembrar. En la luna menguante, en cambio, pues sí es como lo que se espera, como estamos en una menguante, que es cuando la luna empieza después de llena a menguar, pues a volverse otra vez pequeñita. Es en la época en la que ya se puede empezar a cortar la madera y sembrar. Aquí a la derecha pueden ver el nombre de la constelación, y como les decía hace un momento, ellos mismos son pues los que escriben, pues, porque uno no sabe. Ok, para esta misma etnia, para la etnia Sicuani, las estrellas, es muy interesante, son hombres, o más bien, no hombres literalmente de hombre y mujer, sino, no hombre macho, sino el ser humano, pues, que robaban ají. Y entonces, como robaban ají, quedaban allá en el cielo por ladrones de ají. Nosotros con las profes también estuvimos mirando que ya hay un libro muy bonito, que ahorita no recuerdo el nombre, donde habla de la etnia Sicuani, y pues tienen una interpretación diferente de las estrellas del cielo, pero pues al sabedor del Bonía que entrevistamos, según sus narraciones de sus ancestros, pues eran hombres que habían robado ají. El ají es algo también muy de su cultura, se come mucho con el pescado y así. La luna y Júpiter, cuando nosotros a veces vemos la luna y Júpiter y las vemos juntitas y decimos, wow, qué lindas, para ellos significa que están teniendo relaciones sexuales. No ven a la luna y a Júpiter como planetas, sino como seres. Entonces, pues cuando están así es porque es su época de relaciones sexuales. Y cuando ven un eclipse, para ellos es porque ha muerto un cazador, ya que pues ellos vivían solo de la casa. Entonces, un eclipse era algo, un mal presagio, como para muchas culturas, ¿no? Y pues en su caso era la muerte de un cazador. En la etnia Curripaco, que ya es otra, tenemos también, siempre asocian a la constelación de Urión. Debe ser también pues por lo que es una de las más visibles. Yo creo que desde que uno es pequeño siempre la está viendo. Entonces ellos la observan como similar a la figura de la derecha. Y al igual que las otras culturas, al igual que las otras etnias, también sirve para limpiar el conuco y todo lo que tiene que ver con su agricultura. Aquí tenemos una imagen a la derecha de algunas constelaciones que aparecen en diferentes meses del año. Entonces, por ejemplo, en diciembre y en enero está la de Cacoyoe, en febrero está Umay, que es un tipo de pescado, en marzo empiezan a aparecer muchas garzas, en abril está Umábari, en mayo está Dasca, en junio está Upichi. Upichi, si le ven la forma, es porque es como un hueco. Lo que pasa es que en junio, como el río empieza a crecer mucho, entonces uno puede poner trampas de pescado y por arriba el pescado, o sea, por donde está la parte ancha de la imagen, en Upichi, es por donde entra el pescado y el pescado pues entra y queda atrapado allá y no puede salir, pues porque los pescados no se pueden regresar, ¿no? No nadan hacia atrás, solo hacia adelante, entonces quedan allá atrapados. Y pues es la época en la que pueden pescar. Guariperi, porque aparecen muchos peces azules, amarillos, negros. Esta de Guariperi es las Pléyades que nosotros conocemos. Se pone trampa para pájaros y también nos avisan que se va acabando el aguacero. Está la de Aridaliam, que es la del cachicamo, entonces también en esta nos decían que era la época en la que aparecía este animalito y pues lo podían cazar y pues era como más su fuente de alimentación. Este es uno de los dibujos que nos hicieron los sabedores. Como hemos visto, ellos asocian mucho la etnoastronomía con cosas de su cultura, como la siembra, como la época en la que pueden sacar
madera para sus construcciones y allí. Nos hemos dado cuenta que en Inírida, que es la capital de Guinea, los conocimientos ya se han perdido bastante, porque pues al estar ya centralizado y todo, pues evidentemente la tecnología y pues ya no se ha preservado tanto, pero cuando íbamos por el río la información está mucho, mucho, mucho mejor. Afortunadamente una de nuestras profesoras, que es la profesora Sandra, se encuentra en una comunidad bien adentro, como a 2 días creo que subiendo, o bueno, depende del medio de transporte. Y entonces ya con ella la idea es que vamos a empezar a recolectar información mucho menos sesgada, pues. Y entonces esperamos poderle seguir mostrando los resultados que vayamos encontrando. Impresionante, profe, impresionante. Sé que hay muchas preguntas y me gustó lo que tú dices, que deberíamos seguir rescatando ese conocimiento ancestral, y eso se enlaza con lo que mencionaba nuestra profesora Kira, de que la historia, ¿no? La historia, el conocimiento ancestral y asociarlo con el entorno. Hay como una estática, no sé en cuál micrófono, y ahí terminamos con una de las frases que es: los cielos como un patrimonio científico y cultural de la humanidad para las presentes y futuras generaciones. Profesor Alejandro dice que le demos un aplauso a nuestras dos invitadas, un aplauso no virtual, sino presencial aquí que nos une. Y sé que hay muchísimas preguntas. Miren cómo se encaja esa historia con lo que nos menciona Gloria, con lo que nos menciona Kira y con lo que hacemos de la hipnoastronomía. Nuestro país es riquísimo. Nada más escuchar en Irínida. Ahora imagínense lo que hay en el Cabo, en la Guajira, lo que hay en la cosmogonía Sinú, etcétera. No sé, Alejo, si tienes alguna pregunta o si el público tiene alguna otra pregunta para que Gloria y Kira, y cerremos con una conclusión de cada una de ustedes, nuestras apreciadas invitadas, Kira y Gloria, una conclusión, y si hay alguna pregunta, creo que tenemos un tiempito más para que el público que está emocionado. Adelante. Peter, adelante, Peter. ¿Desde dónde, Hola, Peter? Cristian, ¿cómo estás? Es un gusto. Mi nombre es Peter Cruz, para todos los presentes, representante del programa Charlie Bay Solar Astronomy Project para Colombia. Y antes de, digamos, de conocer la propuesta de Gloria, la profesora Andrea Torres, que está actualmente en INIRIA, estoy hablando con ella, me contó y me encantó la propuesta. Entonces, desde el programa vamos a hacer una donación de elementos de astronomía solar, y vamos a estar posteriormente visitándolos. Entonces vamos a desplazar algunos equipos solares, telescopios, entre otro material, para que tengan una experiencia significativa, no solo el Colegio de la Primavera, sino estamos vinculando, tratando con la docente Andrea, de visitar otras instituciones para apoyarlos. Algo por decir, Gloria, tremendo regalo, ¿no? Maravilloso, muchas gracias por el apoyo. Cuando íbamos viajando por el río y veíamos a los niños, es impresionante el amor con el que ellos reciben, la admiración con la que ven un telescopio, o sea, es súper lindo. A veces no le entienden a uno, pero gracias a que están los traductores, hay una conexión muy bonita, y yo creo que cuando vayan se van a enamorar de esa experiencia, y yo creo que es muy lindo para los niños de allá, que están tan aislados y pues que es tan difícil también llegar, sobre todo los que están tan lejos. Aún así, igual también los de Mérida, todos. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Peter, por ese valioso apoyo para la educación en Colombia. El trabajo que hace Peter también en el Atlántico y en toda Colombia es maravilloso. Tenemos otra intervención de la profe Andrea, y creo que hay otra personita con la mano arriba. Adelante, profe Andrea. Andrea MNT, porque hay varias Andreas aquí conectadas. Entonces, profe Andrea, adelante. Creo que se lo estaba aplaudiendo.
Creo que estaba aplaudiendo. Bueno, entonces chicos, estimados maestros, chicos, si ven uno como profe también, chicos, ya, hora de ir a la casa. Bueno, una conclusión, profe Kira, una conclusión, profe Gloria, para en un minuto seguir enamorando de este quehacer pedagógico que cada uno de ustedes aporta para un mejor país, a nuestra Oficina de la Educación en Astronomía, a la ANAEC y a todos los profes que hacen una maravillosa labor. Inspíranos más, profe Kira, inspíranos más, profe Gloria, con ese mensaje que yo aquí saqué hasta mi sombrero, porque ustedes no lo ven, pero yo cuando la profe Gloria empezó como un sabanero que me caracterizo, me emocioné con su música y obviamente me tocó sacar mi sombrero porque no puedo perder la historia de mi cultura como un sabanero en Bogotá. Kira, tu mensaje, Gloria, tu mensaje, Alejo, tu mensaje. Ok, bueno, mucho que decir. Yo creo que todo lo que hacemos por resignificar la forma en que han construido el conocimiento nuestros pueblos originarios, porque pues dolorosamente todos nosotros tenemos sangre indígena, pero ya no somos ni indígenas, ni blancos, ni negros, ni nada. Quiero como citar unos fragmentos de Galeano, donde él dice, solo hay un lugar donde el ayer y el hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan, y este lugar es el mañana. Ciertas voces del antiquísimo pasado americano nos anuncian otro mundo posible, las voces antiguas que hablan de comunidad, pertenecen a los tiempos más remotos y a los pueblos más remotos, gente que también pertenece a tiempos que vienen y persisten en un mundo nuevo. Entonces, creo que es eso, lo que a mí me anima es desmontar o desmitificar también, sobre todo un desmonte de la alfabetización científica por la alfabetización científica. Nosotros no estamos llamados para alfabetizar a nadie porque es tanto como ningunearlos o decirles que lo que ellos saben y la manera como han vivido por mucho tiempo en los lugares donde habitan no fuera importante, y es muy importante porque por eso siguen allí. Los demás somos navegantes, somos caminantes en este mundo y lo que nos resta es ayudar a proteger lo que le da identidad a las nuevas generaciones. Muchas gracias por su invitación nuevamente. Gracias a ti, profe Gloria. Adelante con Alejo y sus recomendaciones generales. Ok, bueno, pues nuevamente agradecerles por el espacio, invitarlos a que la astronomía se puede enseñar de muchas formas, ¿no? Y yo creo que con la experiencia que adquirí el año pasado con las profes y con los niños, es que un proyecto de investigación en astronomía como esto no requiere demasiado esfuerzo y es algo que motiva mucho a los niños, ¿sí? Entonces, como así sea preguntarle a sus abuelos o empezar con estas cuestiones sobre el cielo, empezarlos a motivar de que, bueno, ¿y por qué la luna brilla? Porque tratar de mirar cómo, por ejemplo, de Bichada, de Paupés, o donde nos estén mirando, cómo su misma cultura ha utilizado o la utilizó, qué información hay de astronomía. No es necesariamente que tenga que ser de personas de etnias indígenas o algo, sino yo creo que se puede rescatar hasta lo poco de las ciudades, de lo que queda. Y es una forma de fomentar la ciencia y todo. Ya. Muchas gracias, profe Gloria. Bueno, realmente primero disculparme un poco con los profes porque yo sé que los tiempos de los profes son bien complejos. Nos pasamos un poquito, creo que ameritaba pasarnos un poquito, pero bien, está bien en términos de que son muchos los aprendizajes que nos quedan. Mi invitación, como siempre, siempre que terminamos la sesión del seminario, les quiero hacer la invitación a que no se puede quedar un seminario, un evento, un congreso, lo que sea, en reflexiones y en emociones muy bonitas, sino que eso nos tiene que llevar a actuar.
Por eso también hay una actividad sincrónica por el grupo de WhatsApp. Entonces mi invitación es, vamos a repetir la actividad que habíamos dejado la sesión pasada porque pues no tuvo como mucha acogida, mucho éxito. Pero mis profes, la idea es que podamos construir. Son 10 minuticos que podemos organizarnos y dedicarle a esa construcción de manera que todas estas experiencias que nos deja maravillosas la profe Kira y la profe Gloria y los profes que nos han acompañado, pues sean realmente significativas y queden de alguna forma, digamos, nos quede el sabor a NAEC y a la Oficina de Astronomía para la Educación, que no fue una reunión más, que no fue un encuentro más, sino que efectivamente este encuentro pues está teniendo unos frutos. Esperamos que toda esta metodología de la profe Gloria también pues nos inspire, a mí me inspira muchísimo, nos inspire también a empezar a recolectar y a trabajar en las diferentes regiones del país. Y finalmente agradecerles, profe Kira, profe Gloria, de verdad, esta representación que hicieron hoy de las comunidades, de las mujeres, que también en la didáctica de la astronomía y en la astronomía en general, pues ha sido un complique poder mostrar estas voces por las diferentes cuestiones del sistema, pues agradecerles de verdad porque estamos rompiendo muchos conceptos, estamos rompiendo muchas idealizaciones que tenemos y bueno, esa es la idea, que podamos romper, pero que también podamos construir y yo creo que nos quedan muchos insumos de construcción. Profe Cristian, gracias por moderarnos este espacio. Vamos a dejar una encuestica también en WhatsApp para ver si nos vemos en junio o si de pronto por las vacaciones no nos podemos ver. Entonces les vamos a dejar ahí la encuestica en WhatsApp. No va a haber actividad sincrónica, repito, retomamos la del mes pasado. Muchas gracias a todos ustedes de todo corazón, desde Colombia, para nuestros amigos de Venezuela, de Neiva, de Huila, de Tunja, de los diferentes rincones del país que nos están acompañando. Muchísimas gracias por su asistencia, les deseamos una feliz semana y bueno, mil y mil gracias, una feliz noche para todos. Gracias, Alejo, y a todos, descansen, chao, chao. Chao, chao, hasta pronto.